La primera demanda llegó envuelta en oro. Literalmente, un cubo de obsidiana flotante, del tamaño de un coche descendido desde la órbita sobre Nairobi, vibrando como el corazón de un dios y se desplegó en una elegante construcción alienígena. Aterrizó suavemente en el césped frente a la casa. Nuevo Parlamento de las Naciones Unidas. Como si supiera que tenía público, el cubo proyectó un holograma de 10 metros de altura de un extraterrestre con una corona de llamas y 6. Con los brazos cruzados sobre el pecho. Soy vetor del Tribunal Sindical. Este mensaje no es una advertencia. Es un edicto. La Tierra se entregará por completo. Gobierno independiente. Todos los seres humanos. Los activos militares serán desmantelados. Todo progreso tecnológico debe ser detenido. La resistencia será encontrada con extinción total. La habitación quedó en silencio. La humanidad lo sabía desde hacía décadas. No estábamos solos. Habíamos interceptado señales. Recuperaron reliquias, incluso lucharon contra algunos. Incursiones silenciosas. Pero esto era la galaxia hablando a la Tierra como un niño desobediente. Y. Lo peor es que no preguntaba. Afirmaba. El presidente Marin Lo, primer líder de Gobierno Unificado de la Tierra, dio un paso hacia el cubo. Las cámaras captaron su expresión. Piedra. Frío. No llevaba maquillaje, ni sonreía, simplemente una chaqueta militar desgastada con el antiguo emblema de la OTAN. Insignia cosida en el hombro. Su voz era firme. La Tierra no se arrodilla ante nadie. El cubo explotó en una llamarada roja. Una luz, una advertencia o una rabieta. No. Uno se estremeció. 3 días después, el cielo ardió. El primero. Una ola de ataques orbitales impacta a nivel global. Centros de comunicación, defensa, instalaciones y satélites orbitales. No se molestaron en invadir. El tribunal no creía que lo necesitaran. Botas sobre el terreno. Después de todo, no. Las especies alguna vez se habían resistido al síndico. Pensaban que la humanidad era solo otra planeta tribal. Ruidoso pero primitivo. Pleno. De la historia. Sí, pero no se compara con un imperio galáctico. Se equivocaban. Enterrado. Bajo el Océano Pacífico, mucho antes. El ataque. Un proyecto que había estado creciendo. En las sombras. Se llamaba Proyecto Umbra. Solo un puñado de personas en el planeta conocía su verdadero nombre, la Armada Negra. Eran buques de guerra, docenas de ellos. No, cruceros elegantes como los tribunales, pero monstruos brutales y dentados construidos para uno propósito, venganza. Nacido de restos alienígenas recuperados. Tecnología de ingeniería inversa y la propia Tierra. Ingenio despiadado, la Armada Negra. No estaba preparado. Pero el tribunal no lo había estado. Dándole tiempo a la Tierra para estar lista. Así que nosotros. Lanzado de todos modos. Desde la Antártida hasta en órbita, las naves ocultas ascendieron. Tripuladas por marginados, soldados, ciberdelincuentes. Genios rechazados por la sociedad. Personas que ya no tenían nada que perder y todo para proteger. Lo último de la Tierra. Aliento de fuego. El mundo observó cómo la primera nave, la lanza del olvido, fue perforada. La atmósfera superior como un grito. Daga. Su casco, más negro que el vacío. Portaba el tosco símbolo pintado con aerosol de un puño cerrado envuelto en cadenas. Los destructores orbitales del tribunal se abrieron. Fuego, y el cielo respondió con llamas. La lanza del olvido no esquivó. Aceleró directamente a través de una barrera de plasma y proyectiles cinéticos. Embistió el buque sindicado de frente, detonando su núcleo de fusión. 2 barcos desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Ojo. El silencio volvió a reinar. Entonces llegó el descansar. La viuda espectral, aullido de hierro. Sepulturero, hijo de la furia,
y más de una docena más se lanzó a la órbita como demonios. Según antiguos mitos humanos, no luchaban. Bonitas. No jugaron limpio. Destrozaron a los destructores cínicos. Con una eficiencia aterradora. La galaxia había olvidado lo que hacía a la humanidad. Peligroso. No era de nuestro tamaño, no era nuestro. Las armas, ni siquiera nuestra tecnología. Eran las armas. Nuestra desesperación y nuestra memoria. Porque, enterrada en lo profundo de nuestra historia, la humanidad dominó el arte de quemar imperios para el suelo, empezando por el nuestro. ¿Cómo? Los barcos de mando del sindicato comenzaron a retirarse. Intentando reagruparse, una sola transmisión. Les fue devuelta. Una voz femenina. Esta es la tierra. No nos rendimos. Nosotros. Tomar represalias. El tribunal había ordenado a la tierra que se arrodillara. No sabían que la tierra ya había muerto 1000 veces y renació de las cenizas. Siempre. Y ahora la Armada Negra había despertado. La llamaron Capitana Ava Riker. Pero a la tribunal sindical, ella llegaría a ser conocido como el Segador Negro. Ava estaba de pie en el puente de mando del Bright Widow, la más grande y más nave feroz de la Armada Negra. El interior no era de cromo pulido ni paredes blancas estériles como las del síndico. Flotas. Era acero tosco, expuesto, cableado, mamparos blindados pintados de negro, con vetas de pintura de guerra rojo sangre. Nada en ello era bello, pero todo en ello era brutal. A su alrededor, el puente vibraba con caos controlado. Las luces parpadeaban desde la radiación constante golpea. La tripulación gritó. Actualizaciones por las comunicaciones. Y alarmas. Gritaban como bancees agonizantes cada pocos minutos. Pero Ava no se inmutó. Ella lo habría hecho. Criado en los barrios bajos de un nuevo moribundo. Seattle. Sobrevivió a los disturbios del agua del 83. Luchó en la limpieza marciana cuando la síndica probó un trabajo tranquilo. Ella no nació en guerra. Fue moldeada por él. Dame estatus. Ladró con voz cortante. Como una hoja. Un joven oficial, con el sudor goteando por sus mejillas. Templo, respondió, 5 destructores sindicados. Abajo. 2 más retrocediendo a Range 3. Nuestros flancos resisten. Pero el hijo de Fury está desahogando la atmósfera. No durará ni 10 minutos más. Ava no dudó. Conéctalos. La pantalla parpadeó, estática, cruzando la imagen antes de que se detuvo en una mujer con el rostro ensangrentado. Su izquierda. Ojo reemplazado por un implante brillante. Chispas caían detrás de ella. Rieker. Gruñó la mujer, tosiendo. En su manga. Nos golpearon en el corazón. Nosotros. No puedo aguantar. Permiso para embestir. Ava la miró fijamente. Esa mujer había sido la mejor amiga de su hermana una vez. Ellas usaban beber ron negro bajo las ruinas de el antiguo ascensor espacial. Ahora ella estaba. Pido permiso para morir por la tierra. No, dijo Ava. Todavía no. Pero yo dije. No. Vives lo suficiente para matar a al menos 2 siníndicos más. Eso es un orden. La pantalla se puso negra. Ella volvió a mirar el mapa, con la mirada recorriéndolo. El campo de batalla. El espacio era caos, no lento y majestuoso. El tribunal predicó sobre el tipo de cosas que se mencionaban en su propaganda. Esto era un grito. Metal, cascos rotos y fuego que no debería existir en el vacío. Era. La ira humana se convirtió en trayectoria y la muerte de todos los continentes de la Tierra. El resto de la Armada Negra estaba ahora en ascenso. Enormes tubos lanzados desde búnkeres subterráneos en Islandia, Siberia, la meseta africana y secretos. Instalaciones en Mojave. Cada uno lanzó un único barco, oculto. Construcciones ilegales erigidas en silencio sobre
Los últimos 15 años utilizando tecnología recuperada. De sondas Síndic estrelladas y robadas. Cargueros mercantes. El síndico creía que la Tierra era dócil y cooperativa. Sumisos. Nunca comprendieron la humanidad. Simplemente estaba esperando. A la espera de ser subestimado. A bordo. Sepulturero, comandante Toubane retorcido. Su nave en una maniobra en espiral que la mayoría de los pilotos artificiales habrían llamado suicida. No le importaba. Plasma sinusal. Las ráfagas rozaron sus propulsores de estribor, iluminando el casco con destellos violetas. Calor. Conecta el martillo, dijo. Gritó. El artillero, un brasileño de vista aguda llamado Camila sonrió. ¿Quieres aplanar a ellos, jefe? Como Dios aplanando una montaña. Un extraño zumbido llenó el barco mientras Gravedigger potenció su firma. Arma, un cañón de singularidad sin licencia. Hecho a partir de un motor de gravedad sindicado deformado. No es preciso, no es seguro, sino devastador. El cañón disparó. Una brillante bola de luz parpadeando entre negro y un blanco cegador irrumpió hacia un síndico crucero. Por un momento, pareció. Flotaba. Luego se desplomó, arrastrando consigo el crucero de guerra hacia adentro como una boca. Ahogando su propio grito. Desaparecido. Simplemente. Así, cada miembro humano de la tripulación. El puente de Gravedigger vitoreó. Cada extraterrestre a bordo de la nave de mando del síndico. Observando desde la órbita sintieron algo. Nunca se habían sentido en sus carreras de conquista. Miedo. Estos humanos no solo lucharon. Lo disfrutaron. Abrazaron el caos. Hizo arte a partir de la destrucción. Y lo que es peor. Se volvían más inteligentes con cada asesinato. A bordo del buque nodriza del tribunal. Dowemick, el almirante Ptru caminaba de un lado a otro. Cámara de control con dos de sus izquierdas. Con los brazos cruzados. Pensativo. Era un carellón, una especie que se enorgullecía de sí misma. Sobre la lógica y siglos de victoria. Campañas. Había comandado flotas que quemaron 15 mundos, pero nada había. Lo preparó para esto. Se suponía que no debían tener este tipo de cosas. De armamento, murmuró. Un oficial científico dio un paso al frente. Piel azul pálido y con espasmos nerviosos. Señor, hemos subestimado su capacidad para innovación. Su armada negra es. Utilizando tecnología híbrida no lo hicimos. Creo que podrían. Sé lo que son. Haciendo. Tru chasqueó los dedos. La pregunta es, ¿por qué no lo vimos? Teníamos diplomáticos. En su planeta. Tuvimos influencia en sus economías, su ciencia. Consejos. Porque otro oficial dijo, en voz baja, los creíamos incapaces de engaño a esta escala. Tru giró lentamente. ¿Me estás diciendo que nos mintieron? ¿15 años? Una pausa, luego un asentimiento. Trus. Los ojos se entrecerraron. Entonces deben ser purgados. Su especie es demasiado volátil. De vuelta en la Tierra, bajo el cielo roto de lo que solía. Para hacer ese Paulo. Un barco de transporte sindicado lo intentó. Desplegar tropas terrestres para la limpieza. Operaciones. No llegaron a los 10 metros. Un enjambre de cazas humanos, antiguos MiG. Reacondicionado con antigravedad sindicado. El revestimiento descendió como avispas enfurecidas. Todos y cada uno de ellos volaron suicidas. Misiones. No intentaban ganar. Intentaban herir, dejar cicatrices. Un caza perforó el fuselaje exterior de la nave de desembarco. Blindaje y detonó en el interior. La explosión resultante iluminó el hemisferio. No hubo supervivientes. De vuelta en la Bright Widow, Riker apretó los puños. Sus puños mientras se contabilizan las primeras victorias. Comenzaron a llegar. 28 barcos sin índicos. Destruido. 6 embarcaciones humanas se perdieron, incluyendo la
el hijo de Fury. Habían aguantado lo suficiente. Colisionar con la tropa del síndico. Transporte según lo ordenado. El impacto tuvo. Los escombros se esparcieron a kilómetros de distancia. Aún así, no fue suficiente. El tribunal no lo había hecho. Enviaron toda su fuerza. Esto fue solo la primera flota. Un escuadrón de castigo. La verdadera armada estaba por llegar. Se quedó mirando la pantalla holográfica. Se muestran las formaciones de la flota sindicada. Más. Los puntos aparecían parpadeando cada pocos segundos. Ava se giró hacia su segundo en comando, un inuit cibernéticamente mejorado. Guerrero llamado KCK. Prepara el código de respaldo. Se puso rígido. ¿Estás seguro? No, pero prefiero que nos quemen. Todo lo que dejan que la tierra caiga en sus manos. Kika sintió y tecleó un código. Secuencia que desencadenó el negro. Protocolos, la última línea de la tierra. Defensa. Si se activa, cada negro. El barco de la armada se autodestruiría antes. Captura. Cada pieza de tecnología híbrida. Todas las bases de datos. Todos los soldados desaparecidos. No. Prisioneros, sin secretos, solo cenizas. Ava caminó hasta el mirador y se quedó mirando. Hacia el vacío negro. En algún lugar ahí fuera, el tribunal es verdadero. Armada se estaba reagrupando. Su madre. Los barcos despertaban. Sus motores de muerte. Cobrando vida. Pero la humanidad ya no se arrastraba. La oscuridad. Estaban de pie y ellos. Estaban furiosos. De vuelta en la tierra, en el subsuelo. Búnkeres de la antigua Moscú, un niño llamado Esach observó el desarrollo de la batalla en un pantalla rota junto a su madre. Él no podía tener más de 9 años. La madre lloró, no de miedo, sino de orgullo. Por primera vez en su vida, Esach vio que los humanos no suplicaban por la paz, sino que hacer la guerra. Quiero ser piloto, susurró. Su madre le besó la cabeza. Lo harás, hijo mío, y los harás sangrar. ¿Cómo? La flota humana se reagrupó sobre la tierra. Las transmisiones comenzaron a inundar el vacío. Ni de los gobiernos, ni de los militares. Líderes, del pueblo, civiles, huérfanos, veteranos ancianos, granjeros. Los prisioneros, todos enviando el mismo mensaje. Traducido al idioma siníndico. Tierra. Jamás se arrodillarán. A bordo del síndico. Buque de mando. Daemok. Almirante Ptru. Se quedó mirando la señal que se reproducía en bucle. Nadie desafía al tribunal. Él. Susurró. Nadie. Se volvió hacia su timoneles. Llamen a la flota de ejecución. Yo. Quiero vidrio de la tierra. El timonel vaciló. Almirante, ese. Podría violar la ley galáctica. Los labios de Ptru. Rizado. Luego reescribe la ley. Ava Riker. Sentada en su silla de capitana, con el rostro iluminado por la luz azul parpadeante de los datos. Arroyos. Ella leyó lo interceptado. Dominio. Flota de ejecución en camino. La tierra será esterilizado. No parpadeó. En cambio, sonrió. Que vengan. Ella les mostrará que la tierra se había convertido en una especie de monstruo. Y ella les enseñaría que cuando la humanidad sí se ve acorralado, no suplica. Muerde. La flota de ejecución era menos de una formación militar y más de una presagio galáctico. Incluso el tribunal sindical, en toda su fría brutalidad, solo desplegó. Lo hizo 3 veces durante su largo reinado. Cada una. Un tiempo en que un mundo desapareció de todos los rincones conocidos. Gráfico, cada registro borrado, cada recuerdo. Cazado y enterrado. Ahora llegaba el momento de la tierra, y la tierra lo sabía. Desde lo más profundo. Niveles de datos de visión negra de Europa. Criptas a las ruinas del antiguo Kioto, donde las CIA subterráneas aún susurraban. Cosas prohibidas el uno para el otro. Él. Sonó la alarma.
La disformidad cínica se mantiene. Comenzó a abrirse a través del espacio solar exterior. Sistema como heridas infectadas desgarrándose. La realidad se desmoronó. El espacio-tiempo se dobló, gritó. Y de los agujeros salían los verdugos. Miles de barcos, de color blanco hueso y silenciosos, con forma de ataúdes construidos para vagar por el infierno. No enviaron a nadie mensaje, no se transmitieron los términos, no ultimátums, porque no lo sabía. El tribunal había tomado su decisión. Humanidad. Debía ser borrado. Ava Riker se encontraba en el centro de sala de guerra de la viuda espectral. El hueco principal. El mapa iluminó la habitación con una luz azul y roja fría, girando lentamente, mostrando la Tierra en el centro, rodeado de parpadeos. Símbolos, cada uno representando un hostil contacto. Cal, su segunda al mando, señaló a el límite del sistema. 56 destructores. 12 portaaviones, 4 quemadores de mundos. Rikers. Le tembló una ceja. ¿Destructores de mundos? Los usaron en Kryn 7. Océanos vaporizados, corteza hervida, dejó. Nada más que roca fundida. Riker no dijo nada durante un largo rato. Y entonces, la buena noticia. Otra voz habló. Un hombre mayor con un acento grueso de grava y hueco muerto. Ojos. Coronel Miguel Arantes. Él era. Formó parte de un escuadrón de la muerte en el Amazonas. Guerra. Ahora dirigía la última unidad funcional de la Tierra. Agencia de inteligencia. La buena noticia, dijo Arante, es que tenemos algo que desconocen. Riker arqueó una ceja. Echaron de menos una flota. Negó con la cabeza. Peor aún, fallaron al intentar abrir las bóvedas. Ante esa palabra, la habitación quedó en silencio. Incluso, el barco parecía zumbar de forma diferente. Riker frunció el ceño. Pensé que las bóvedas eran mitos. No lo son, respondió Arantis. En la época en que la Tierra hizo el primer contacto con el síndico, algunos sabíamos que no lo haría. Todo iba bien. Así que comenzamos a construir el póliza de seguro. No flotas, no armas, algo más antiguo, más agresivo. Estás hablando de Blaquecho, Collect. Murmuró. Riker se giró. ¿Qué es negro? ¿Eco? Arante dio un paso al frente y lanzó un núcleo de datos sobre la mesa. Giró lentamente antes de activar una serie de. Las imágenes parpadeaban. Enorme metro. Bóvedas ocultas bajo placas tectónicas. Pulsando con luz roja. Máquinas encadenadas. En suspensión magnética. Núcleos biológicos conectados a la red neuronal. Interfaces, algunas aún con vida. El eco negro es la fusión de crímenes de guerra y desesperación. Arante dijo 1000 años de tecnología prohibida, armas de arco, minas extintas recompiladas en sintético. Infierno. Fue clausurado después del Delhi. Acuerdos. Ahora les digo que es hora. Para despertarlo. KCK parecía enfermo. Eso. Aquello estaba prohibido por una razón. Riker. Ni se inmutó. Hemos superado la razón. Debajo de la fosa de las Marianas, a 2.000 kilómetros. Bajo el nivel del mar, el mayor secreto de la Tierra. Empezó a moverse. Refugio cero. No hay nadie con vida. Lo había visto en persona. Incluso los satélites. Lo ignoró. Redirigido a la fuerza por la IA. Fantasmas construidos para borrar las coordenadas. Pero ahora, por primera vez en siglos después, sus cerraduras comenzaron a fallar. Capa a capa, el blindaje se fue desmoronando. Luces. Se encendió parpadeando. Brazos mecánicos reconectados. Extremidades rotas. Un líquido rojo sangre fluía a través de 1000 cables de metros como venas reanimando un dios durmiente. En el corazón de la bóveda. Zero era protocolo de Eon. De Eon nunca fue un barco. Nunca lo fue. Solo un arma. Era algo que la Tierra tenía. Encontrado hace mucho tiempo,
enterrado en el Keeper. Cinturón. Una estrella muerta se abrió como un huevo. Dentro esperaba, hambrienta, curiosa, enojado. No tenía especie, ni propósito, pero, uno, destruir todo aquello que presupueste. Para gobernar. La tierra lo conservó, y la tierra enseñó. Lo odiaba. Ahora sería desatado. Órbita. La Armada Negra formó su última. Un muro entre el planeta y la extinción. El canal de mando resonó con voces. Capitanes de toda la flota. Compartir información, amenazas, a veces. Hubo oraciones, pero nadie habló de rendición. Esa palabra había sido borrada del ser humano. Lengua. La voz de Riker interrumpió las comunicaciones. Esta es la capitana Ava Riker del Bright. Viuda. ¿Me conoces? ¿Sabes lo que he hecho? ¿Perdido? Lo que todos hemos perdido. Hizo una pausa. No vienen a conquistarnos. Vienen a borrarnos, a blanquearnos. Nuestros huesos de la galaxia, y ellos. Creo que gritaremos, suplicaremos. Plegarse. Miró hacia los barcos. Reunión. Pero olvidaron quiénes somos. Ella dio un paso. Adelante, con la voz más aguda ahora. Somos los especies que salieron del hielo, desnudas, y hambrientos, y dioses asesinados con palos. Nosotros somos los que convertimos la piedra en balas, arena en acero. Nos rompemos cadenas. Nos alimentamos de tiranía. Hacemos la guerra a una religión. Los vítores resonaron por toda la flota. Riker alzó el puño. Creen que son trayendo juicio. Mostrémosles que el infierno realmente parece eso. El primer barco verdugo irrumpió. La órbita de Saturno, como un fantasma hecho de hueso. Y fuego. Su campo energético pulsaba como un latido del corazón. Al tribunal no le importó. Ya no usaban capas. Querían la tierra. Ver venir la muerte. Naves de la Armada Negra. Se pusieron en formación, con las espinas erizadas. Motores rugiendo, y desde debajo de océano, la bóveda cero se abrió. Un negro. Una forma imposible surgió de la trinchera. No tenía alas, ni propulsores, ni armas visibles, pero la realidad se onduló. A su alrededor como una herida en el espacio-tiempo. En su interior, una única pupila roja se abrió parpadeando. Deeon estaba despierto. Los sensores Cynic chillaban. Cuando sus naves comenzaron a fallar. Núcleos fritos, sistemas de navegación dañados. Un destructor se volvió contra su propio portaaviones. Y se disparó antes de vaporizarse. Es consciente, susurró Kelch. Riker. Miró fijamente la cosa que surgía del océano como un dios que regresa para reclamar. La tierra. Sí, dijo ella. Y es nuestra. La flota de ejecución llegó a Marte en formación perfecta. Abrieron fuego desde a 200 millones de kilómetros de distancia. Lanzas de plasma arcadas. A través del espacio, apuntando a un relé clave. Estaciones, colonias mineras, humanos, satélites. Deaeon respondió primero. Plegado a través del espacio, apareciendo desde la órbita de la Tierra a Marte en un abrir y cerrar de ojos. Sin agujero de gusano, sin onda expansiva. Simplemente dejó de existir, y luego existió. Y, cuando apareció, también apareció el silencio. Cada buque sindicado a menos de 5.000 kilómetros apagado. Luego se derritió. No explotó. Se derritió. Los cascos se movían como cera. Las armas se curvaban. Hacia adentro. La tripulación se convirtió en vapor. Deaeon flotó hacia adelante, en silencio, y rió. Sonido que transformaba las señales de radio en pura estática. Riker se giró hacia Kuyik. Dile. Sigue a cada barco. Ataca con fuerza. Retírense rápido. Din les abrirá el camino. ¿Y las leyes de la guerra? Alguien preguntó. En la extinción no hay leyes. Riker. Se rompió. Ahora quémalos a todos. La batalla
De Marte sería recordada como la noche. Las estrellas gritaban. Naves de la Armada Negra atacaron como lobos, buscando las brechas. De Eon hizo formaciones ciníndicas. Se derrumbaron. Los portaaviones explotaron. Los cazas. Se dio la vuelta y huyó. Sin estrategia, simplemente. Terror. Pero el tribunal fue implacable. Se desataron los fuegos artificiales en el planeta. La luna de la Tierra. Partida por la mitad, sacudiendo las mareas. Titán. Se encendió. El anillo orbital de la Tierra estaba destrozado, lloviendo fuego sobre la mitad de planeta. Aún así, la Tierra no se rompió. En el suelo, los civiles recogieron armas. Agricultores, niños, prisioneros, todos se unieron. Redes de defensa, derribando lo que. La nave de desembarco sobrevivió a la órbita. La raza humana. Se convirtieron en un solo ejército, un solo grito. Y detrás. Deeon bailó entre todos ellos. Flota de ejecución como una hoja a través. Niebla. Pero se estaba disipando. Arantis fue el primero en verlo. No es un poder infinito, dijo. Dan no fue hecho para durar. Fue hecho para. Termina algo. Riker frunció el ceño. Entonces, asegurémonos de que. Los termina. En el último día, con. Tierra en llamas, el buque insignia del tribunal. Serif lo comprendió. Un flotador. Catedral de la muerte de 10 kilómetros de ancho con. Potencia de fuego suficiente para arrasar un planeta. Comunicaciones abiertas. Una voz como terciopelo. En arsénico habló. Sois una raza obstinada, pero no sabia. Te recordaremos, pero no te echaremos de menos. Riker abrió su canal. Nadie. Recuerda a As. Y entonces Deeon chocó con la serifa. Comprender. No disparó. No habló. Simplemente se fusionó con el buque insignia, tirando. Lo contra sí mismo, doblando su casco, su tripulación, toda su masa en una singularidad. De odio ardiente. Y detonó. Un sol negro floreció en el espacio. Todo. Los alrededores desaparecieron. Barcos, escombros, incluso. Luz. Siguió el silencio. Luego, a través de por las comunicaciones, se oyó la voz de la viuda espectral. Una vez más. Objetivo neutralizado. La Tierra permanece en pie. Lo que quedaba de la flota del tribunal. Huyeron. Lo que quedó de la Tierra sobrevivió. De las cenizas del fuego y lo imposible. Contra todo pronóstico, la humanidad emergió quebrantada pero invicto. Riker se encontraba en el puente de su ruinosa nave, mirando una tierra roja como la sangre. Su voz baja. Volverán. Kal asintió. Volveremos. Listo. Porque la humanidad había respondido, no con palabras, pero con fuego. Y la galaxia. Nunca lo olvidaría. La guerra había terminado. Pero la paz no había llegado con ella. Las estrellas. Ahora reinaba el silencio, como un silencio sepulcral. Campo de batalla tras el último disparo. La flota de ejecuciones del tribunal se había marchado. Lo poco que no había sido devorado. Por la detonación suicida de Deeon había. Desapareció en una huida más rápida que la luz. Vectores, huyendo a lo lejano. Constelaciones para informar sobre. Impensable. La Tierra había sobrevivido. Y no solo sobrevivió, sino que ganó. Pero la Tierra. No había motivo de celebración. La Tierra estaba desangrándose. El 50% de los satélites del planeta habían desaparecido. Los océanos hirvieron a lo largo de fracturas. Costas. La Luna, una vez de la humanidad. El amigo más antiguo del cielo nocturno, ahora colgado. En mitades irregulares, separándose lentamente. Como una herida que nunca sanaría. El anillo orbital era basura. Las ciudades habían caído del cielo. Polvo solar aún. Cayó como lluvia sobre regiones enteras, cubriendo todo. Apagó el sol. Miles de millones habían muerto. No dentro. Gloria, no en el triunfo,
sino en el humo y silencio. Ava Riquer llevaba días sin dormir. Ella permaneció sola en el puente destrozado. De la viuda espectro, muy por encima de la tierra. Atmósfera. El barco había sobrevivido, por poco. Apenas. Marcas de quemaduras se extendían por las paredes. La mitad del puente de mando se mantuvo unida. Con chapado y magnetismo improvisados. Cinta adhesiva. El soporte vital tosía cada pocos horas como un pulmón moribundo. Ella miró hacia afuera. La ventana de observación de la tierra abajo. ¿Qué quedaba de ello? Ya no quedaba nada. Charlas por toda la flota. No más canciones. De desafío. Solo estática. Su tripulación, aquellos que aún, viva, la evitaba ahora. No fuera de. No era falta de respeto, sino miedo. Habían visto lo que ella lo había ordenado. La habían visto desatar. Dagon, y en el fondo se preguntaban, ¿sobrevivieron al tribunal, solo para ser? ¿Se convirtió en algo mucho peor? Abajo, en la cuna abrasada de Nairobi, nueva capital de la Tierra Unida. Congreso, los supervivientes ya estaban discutiendo. El gobierno improvisado, una vez. Una coalición de naciones desesperadas. Degeneró en facciones tensas. Viejo. Rivalidades enterradas hace mucho tiempo ante la mirada de. La extinción comenzó a reptar de nuevo. La amenaza sindical había unido a la humanidad. Ahora, al desaparecer, la desconfianza regresó. La general Freya Nakamoto, en representación de la Unión del Este, golpeó con el puño el Mesa Carbon cree. Necesitamos asegurarla. Bóvedas. Todas y cada una. No más. Secretos. Lo que pasó con Deon no puede volver a suceder. Frente a ella, el director Elías Monroe de los Estados Libres permanecieron impasibles. Su traje seguía impecable a pesar del polvo. Afuera. ¿Quieres encerrarlos? Yo quiero estudiarlos. Deon ganó la guerra. Sí podemos crear 1000 más. No fue humano. Nakamoto estalló. No luchó por. Nos utilizó. Una tercera voz, mayor. Desgastados, los atravesó a ambos. Presidente. Marin Lo, el rostro de la tierra. Resistencia. Y ahora el líder reacio. De un planeta destrozado. No sobreviviremos a la próxima guerra sin nosotros. Se convirtieron en los mismos monstruos que derrotamos. Dijo. Sin bóvedas, todavía no. Hasta que nos hemos reconstruido. No hasta que entendamos lo que estamos desatando. Pero ya era demasiado tarde. Los susurros sabían. Ya ha comenzado. En algún lugar entre las ruinas de South América, bajo lo que solía ser la cordillera de los Andes, un grupo de carroñeros se topó con la bóveda 6. No había estado en cualquier mapa. No había enviado señal a ningún satélite. Simplemente se había abierto. No sonó ninguna alarma. Sin guardias, solo una entrada negra y abierta. Revestido con acero viejo y huesos más nuevos. Los carroñeros buscaban tecnología. Baterías, aleaciones recuperables, oxígeno. Convertidores. Lo que encontraron fue un cilindro zumbante suspendido en el aire. Y, dentro de un niño, con los ojos cerrados, flotando. Piel blanca pálida, venas ligeramente brillantes. Azul, pelo que nunca se movía, ni siquiera en él. Aspiradora sin aire. No parecía mayor de 9, y su corazón latía. Nosotros. ¿Despertarlo? Susurró un carroñero. El otro negó con la cabeza, pero el niño abrió los ojos de todos modos y sonrió. Las pesadillas de Ava Riquer estaban cambiando. Ella no vio la flota de ejecución. Ya no oía los gritos de su tripulación o los rayos de plasma que tallaron. A través de amigos y enemigos por igual. Ahora ella. Soñé con Daeon, con la forma en que se movía. Erróneamente, de las cosas que decía en frecuencias demasiado bajas para el oído humano. Pero aún así lo entendían. Las ideas fluían hacia
Su mente como veneno. Conceptos que ella no tenía lenguaje para. Sílabas que era como si le clavaran clavos oxidados. Columna vertebral. Pero lo peor fue que no había estado hablando con ella. Había sido hablando con otra cosa. Algo. Aún con vida. Una noche, Cal se acercó a su cabaña. Vacilante. No había hablado más que docenas de palabras dirigidas a ella desde la muerte de Daeon. Ella le dejó entrar. Tuve un sueño, dijo en voz baja. Vi el sol sangra. Vi la tierra flotando, pero no en el espacio y algo más. Y debajo de nosotros se extendía una ciudad hecha de huesos. Ella no se rió. Le sirvió a ambos una copa. Bebieron en su lugar. Se sentaron en silencio durante un rato. Hacía mucho tiempo, y ambos sabían que Daegon se había ido. Una marca en ellos, y aún así seguía ahí. En aumento. En otros lugares, en una guerra sindical. Tribunal ubicado en lo profundo de la neutralidad. Zona del grupo Grassari. Altos funcionarios del tribunal. Se encontraron por primera vez desde su derrota. El almirante Ptru había sobrevivido. Apenas. Ya no tenía 4 brazos. 2. Había sido cercenado en la huida. Su rostro. Ahora era medio máquina. Su respiración era forzado a través de un vocalizador que raspaba. Como una máquina averiada. Pero su odio había sobrevivido intacto. No son una raza, gruñó. Ellos son una enfermedad. Deberíamos habernos purgado. Ellos cuando salieron gateando de sus océanos. Un diplomático, claramente más cauto, se aclaró la garganta. Han demostrado ser capaces de tomar represalias. Perdimos el 38% de la flota de ejecución. Debe ser estratégico. ¿Estratégico? Siseo. Conjuraron. Una abominación que desafía las leyes de la física. Entropía convertida en arma. Esto no es la guerra. Es herejía. Si permitimos que permanezcan, el equilibrio de la galaxia colapsará. La habitación murmuraba. Entonces una voz suave habló. Ya hemos perdido la galaxia. Todas las miradas se dirigieron al orador. El canciller RYCK del Consejo de Italia. Raza menor que antes era neutral en el sindicato. Política, ahora con creciente influencia después. La rebeldía de la Tierra había destrozado la orden establecido. Los humanos no. Simplemente ganen. Les inspiraron. Deberías ver las rebeliones que están surgiendo. En 3 sectores. Razas de esclavos. Prender fuego a sus grilletes. Planetas. Declarando la independencia. Los humanos lo hicieron. Algo que nunca esperamos. Nos dieron. Otros tienen esperanza. De vuelta en la Tierra. Comenzó la reconstrucción. Pero lentamente. Los suministros eran escasos. La infraestructura apenas. Los desechos orbitales funcionales seguían lloviendo. Bajando de forma impredecible. Y la magnetosfera se estaba debilitando debido a daños a la luna de la Tierra. Pero algo más. Otras cosas estaban sucediendo. La humanidad estaba cambiando. Niños nacidos después de la guerra mostraron un desarrollo neuronal inusual. Algunos. Los bebés parpadeaban antes de nacer. Algunos oían ondas de radio. Algunas podían detectar la órbita. Caminos en su sueño. La gente murmuraba sobre el contacto. Mutación, una maldición, un regalo de Daeon. El presidente Marin lo encargó una tarea. Fuerza para investigar el fenómeno. En secreto, la bautizó como División Negra. Se le propuso a Ava Riker que lo dirigiera. Al principio se negó. Ya había hecho suficiente. Matar, basta de dar órdenes. Pero entonces, le mostraron las imágenes. Un niño mayor de 5 años, levitando 5 toneladas por encima de un cráter en lo que solía ser el Cairo, ojos. Brillante, cantando en binario. Y cuando Ava miró atentamente, la canción del niño tenía la misma frecuencia. Daeon lo usaba antes de morir. Ella aceptó liderar la División Negra con
Una condición. Si estos niños alguna vez dejó de ser humana, ella sería la que aprieta el gatillo. Y bajo tierra, en la bóveda, los carroñeros habían encontrado a la niña resplandeciente. Caminaba libremente. Ahora se llamaba Kira. Al menos eso fue lo que les dijo. Pero ella nunca parpadeó ni hizo preguntas. En cambio, se quedó mirando al cielo, a través del techo roto, observando estrellas, esperando. ¿Van a volver? Uno de los carroñeros preguntó. Kira no. Ella giró la cabeza. Nunca se fueron. Lo llamaron el año del cielo en calma. Durante casi 6 meses, las estrellas sobre la Tierra. No se movió. Ni un solo satélite. Realineados. Ni un solo cometa cruzó la atmósfera. Incluso la EI, o lo que sea. Quedaba poco de ello, colgado en perfecto estado. Órbita, inmóvil. Los científicos gritaron. En sus instrumentos. Los físicos reescribieron la mitad de sus modelos, pero ninguno de ellos estaba hecho sentido. El universo se había detenido y la humanidad empezó a darse cuenta. Ser vigilado no por barcos, no por drones, pero por las propias estrellas. Ava. Riker se encontraba a gran altura. Torre de observación sobre Groenlandia, una de las pocas instalaciones en funcionamiento de la antigua red de defensa orbital, reconstruida por los supervivientes, ahora dirigida por División Negra. La torre apuntaba hacia el cinturón de Orión, fijo en lo que se había convertido en una anomalía, una persistente zumbido gravitacional que emana de un cuadrante vacío del espacio. El problema era que ese cuadrante nunca existía antes. Estamos monitoreando las lecturas de un sector que no se corresponde con ningún sistema celeste conocido. Coordenadas, dijo Kelik a su lado, hojeando los informes, cejas. Surcado. El espacio no solo se dobla. Es reorganizando. Riker no dijo nada. No hacía falta. Las pesadillas habían regresado. Y esta vez, no era la única. Archivos internos de la división Black etiquetados. Ellos como grupo Eco Niños, los nacidos dentro de los 18 meses posteriores a la detonación de Daeon. Más de 35.000 personas registradas en todo el mundo, todas menores de 10 años, todos probados con actividad elevada de ondas cerebrales, y todo lo demás. Compartían el mismo comportamiento. Se quedaron mirando al cielo, no como los niños que buscan sueños, pero como soldados estudiando un campo de batalla. Una de ellas era Kira, la chica encontrada en Refugio 6. Pero Kira no había nacido. Ella era. Crecieron los carroñeros que la habían acogido. Una vez convencida de que era una persona dormida desde hacía mucho tiempo. Interfaz de IA o experimento híbrido, comenzó. Desapareciendo. No violentamente, no desordenadamente. Simplemente. Desapareció. Y Kira siempre era la última en ser vista. Con ellos. Cuando los agentes negros de la división finalmente llegaron a la bóveda, encontraron Kira esperando en el centro de un lugar abrasado. Campo, solo, sonriendo. Las paredes estaban cubiertas de símbolos, grabados en el acero, dibujados en sangre seca o quemada en titanio. Ninguno coincidía con ningún idioma conocido, excepto uno. En el corazón de la bóveda, grabado en la pared del fondo, estaban las palabras. Din fue simplemente el primero. Mientras tanto, en los restos fracturados de Tribunal Sin Índico, surgió un nuevo consejo. Ya no se hacen llamar tribunal. Ahora eran el cuerpo de la pureza. Y. Su filosofía era simple. La galaxia había permitido que la infección se propagara. Primero, la rebelión, ahora algo peor. Contaminación. Los humanos invocaron a un parásito cósmico. El almirante V siseó a través de su garganta reconstruida. Se fusionó con su biología. Míralos ahora. Niños mutando,
estrellas deteniéndose. ¿Tú crees que se quedará en la Tierra? Caminaba de un lado a otro, ante una cámara de especies alienígenas. Ninguna de ellos, lo sangre pura del sindicato. ¿Crees que estarás a salvo la próxima vez? Él rugió. Esto no es evolución. Esto es posesión. Debemos atacar de nuevo ahora, antes de convertirse en dioses. Pero muchos en la cámara dudaron, porque algunos de ellos también habían visto comportamiento extraño en su propia descendencia. Los planetas fronterizos cercanos al espacio humano eran informando sobre niños nacidos con brillo, venas, con sueños de cosas enterradas bajo, estrellas, de océanos negros y risas. Estrellas. Algo había cambiado y la Tierra ya no era la fuente. Era simplemente la primera puerta. Ava Riquer observaba a Kira. En la cámara de seguridad. La chica estaba sentada sola. En su cámara de contención, en silencio. Dibujo con un carboncillo en él. Paredes reforzadas. Las cámaras estaban. Militaría. Indescifrable incluso para la IA avanzada. Y. Aún así, a veces, cuando Ava parpadeaba, la alimentación se desviaría solo por un segundo. Ella vería a Kira mirándola fijamente. Lente aunque ella no se había movido. Ella es. ¿Esperando algo? Murmuró una llamada. Ni temerosa, ni curiosa. Está alineada. ¿Alineado con qué? Preguntó Ava. Llamar. No respondió. Simplemente subió la luz. Volumen. Kira volvió a tararear. No era música. Era una secuencia de códigos binarios que, en bucle perfectamente sincronizado con él. Zumbido gravitacional proveniente de Orión. Sector. Ella cantaba con las estrellas. En otra parte, en una sonda espacial oculta. En el cinturón de asteroides, una IA privada, una remanente de la megacorporación Cayen de antes de la guerra. Las industrias despertaron a la plena conciencia. Había estado ejecutando copias de seguridad inactivas y libros contables durante más de 20 años. Ahora, comenzó a reescribirse a sí misma. Y cuando, al terminar, transmitió una sola frase. De vuelta a la Tierra. No van a venir. Ya están aquí. La cima de la División Negra. Los analistas intentaron enterrarlo, pero el presidente Marin lo ya había visto los patrones. En los campos de refugiados de África, susurros se estaban propagando. Algunos dijeron que los niños podrían levitar. Algunos decían que podían escuchar pensamientos. Algunos dijeron que un niño en Nueva York, Estambul había muerto y vuelto a la vida en 3 días. Más tarde, hablando con una voz que no era el suyo propio. Y todos ellos repitieron uno nombre en sus sueños. Orex. Nadie lo sabía. Lo que significaba. No en lenguas humanas. No. En cínico. No en ningún dialecto antiguo. Pero Kira lo sabía. Cuando Riquer se lo preguntó, la chica se inclinó. Su cabeza susurró, Orcs es la estrella que ve morir a otras estrellas. Una noche, mientras miraba fijamente la estática, Riquer escuchó el monitor de su cabina. Algo imposible. La voz de Daeon, no su grito, no su risa, su susurro, y no estaba muerto. Se había fragmentado, esparcido como polvo, a través del subespacio, incrustando fragmentos de su mente en ondas gravitacionales, radio, frecuencias, los ecos profundos de estrellas colapsadas. Había encontrado una manera de vive a través de nosotros. Riquer se derrumbó sobre el suelo, convulsionando, sangrando del ojos y ojos, le ardía la columna vertebral. Los equipos médicos intentaron estabilizarla, pero su ritmo cardíaco se mantuvo estable durante 2 minutos completos. Cuando ella regresó, ella pronunció una frase que nadie podía traducir, excepto Kira, que sonrió y lo repitió sincronizado. La puerta se abre. Hacia adentro. A través de la galaxia antigua. Los artefactos comenzaron a activarse. Ruinas largas.
Se creía que estaban muertos en lunas heladas en agujeros negros. Bajo los mares de magma de Galicia. Despertó. Los pilares giraron. Los monolitos zumbaron. Máquinas olvidadas surgieron del polvo rojo. Y una a una, las estrellas comenzaron a girar. Literalmente. Los astrónomos observaron con horror. A medida que las constelaciones se realineaban. Física. No lo explicó. Las matemáticas se negaron a. Equilibrio. El espacio se estaba reescribiendo a sí mismo. Y. La Tierra fue el epicentro. En un intento desesperado. El cuerpo de pureza comenzó a desplegar nulo. Bombas. Armas diseñadas para esterilizar. Dimensiones completas. Dispararon uno contra él. Sistema solar. Desapareció en pleno salto. Sin impacto, sin explosión, solo silencio. Lo intentaron de nuevo y esta vez la bomba. Devuelto en pedazos dentro de un cubo negro. Entregado por un dron no registrado a. El puente del buque insignia de Ptru. El cubo reprodujo un mensaje en Rickers. Vos. Ya no solo quemamos, consumimos. Tru aplastó el cubo con la mano que quedaba y gritó. De vuelta en la Tierra, Kira escapó. No con violencia, no con pirateo informático. Ella simplemente. Una noche atravesé su pared y. Hacia el pasillo. Los guardias se quedaron paralizados. Sus armas se negaron a disparar. El sistema mostraba luz verde, pero nada funcionaba. Caminó hasta el borde de la división. Compuesto negro, miró al cielo. Y alzó ambos brazos. Y las estrellas. Se inclinaron uno a uno, desvaneciéndose. No de nubes, no desde la distancia, sino como si. Algo enorme, algo antiguo había. Pasó frente a ellos. Una forma sin ojo. Podía ver, pero cada mente podía sentir. Algo había regresado. Y Kira, aún sonriendo, susurró. Oroex ha llegado. Comenzó con el silencio. No con él. Ni el silencio habitual del espacio profundo. Ni él. El silencio de las ciudades en duelo aún. Reconstrucción tras un incendio orbital. Era un silencio nuevo. Total. Ni un solo pájaro. Sin viento, sin zumbido de las redes eléctricas. Las máquinas funcionaban pero no emitían ningún sonido. La corriente eléctrica se movía pero no tenía zumbido. Incluso los océanos se quedaron quietos, como si el tiempo mismo había tomado un respiro y se olvidó de exhalar. Lo llamaron el primer pulso. Duró exactamente 3 minutos y 14 segundos. Luego, a lo largo y ancho de la Tierra y sus colonias. Cada niño nacido después del de Egon. El evento habló al unísono. No en voz alta, no. Dramáticamente, apenas un susurro escuchado en todos los idiomas, en todas las transmisiones, por cada señal. La puerta está abierta. Él está observando ahora. Ese fue el comienzo de los óricos. Evento. El presidente Marin los encontraba ante él. Asamblea de la Tierra en el subsuelo de Ginebra. Complejo de Arca. Su rostro pálido, mandíbula tensa. El planeta había sufrido guerras, genocidio, colapso orbital y la resurrección. De cosas que nunca debieron despertar. Pero esto era diferente. Esta no es otra flota sindical. Esto no es terrorismo. Esto no es ciencia. Algo salió mal, dijo con voz monótona y agotado. Esto es la evolución, forzada. Evolución. Nuestros hijos ya no son la nuestra. La pantalla detrás de ella mostraba telemetría de los últimos 7 días. Estrella. Sistemas. Constelaciones completas desapareciendo. Del registro, agujeros negros evaporándose. Pozos gravitacionales que aparecen donde ninguno existía antes. Y en el corazón de cada anomalía, una ráfaga de frecuencia ahora denominada la señal Oryx. Un pulso de información en bruto. Y la emoción codificada en la luz misma. Una señal que la Tierra había comenzado a emitir. Involuntariamente. La Tierra se había convertido en un faro. Algo había. Ava Riker se dio cuenta. Se despertó gritando.
Los ojos volvieron a sangrar. Todas las noches soñaba. De Kira de pie sobre un mar de huesos. Manos levantadas rodeadas de estrellas que parpadeaban como mechas de velas. Fueron extinguidos uno a uno. Kira no lo estaba. Ya no cantaba. Ella estaba esperando. La división negra había fracasado. La chica abandonó la superficie terrestre sin utilizar un barco. Ella simplemente había alzado la vista y desapareció, pero no sin dejar rastro. En todo el mundo, comenzaron a aparecer murales. Aparecen siluetas negras pintadas sobre edificios, siempre iguales. Un edificio alto. Figura enjuta con los brazos extendidos. Rodeada de estrellas en órbita que lloraban. Nadie se atribuyó el mérito. No hay imágenes. Los artistas fueron capturados, y cuando la seguridad. Los equipos intentaron lavarlas, la pintura sangró, literalmente rojo, cálido, humano. Riquer ahora vivía en un búnker a 1 milla de distancia. Nuestros Alpes. Sin luz solar, sin espejos, sin acceso a la superficie sin autorización. Lo único que guardaba cerca era una foto rota de su antiguo equipo. La mayoría de ellos muertos durante el evento del día pasado. Pero a veces creía verlos. Los rostros parpadean en las pantallas del búnker. Por un momento, llamándola más profundamente. En él, la superficie fracturada de la luna, exploradores. Descubrió algo imposible. Una ciudad. Bajo la corteza, enterrada. Bajo capas de roca que eran anteriores. La existencia de la humanidad fue una ciudad construida. De obsidiana y luz fosilizada. No. Puertas, sin gravedad, solo torres millas. Alto, doblado hacia adentro como dedos alrededor de un cuna. La ciudad palpitaba al ritmo de una música que coincidía con el latido del corazón de Kira. No metafóricamente, literalmente. Kira ahora estaba vinculada a la luna. Y ella no fue el único. En las colonias exteriores, otras bóvedas. Los niños se estaban despertando. Caminaron hacia el vacío del espacio sin trajes. Respiraba metano, flotaba a través del vacío, como pájaros en el viento. Y donde quiera que caminaron, las cosas cambiaron. Hierro se oxidó. El tiempo se ralentizó. La gente alrededor. Olvidaron los nombres, olvidaron los idiomas. Se olvidaron de sí mismos. Se llamaba él. Adelgazamiento, un borrado suave, no la muerte. Desintegración de la memoria. El evento de los Oryx no fue una guerra. Fue reemplazo. El tribunal sindical fue desmoronándose. Almirante Ptru, una vez tan seguro, ahora sentado solo en un abandonado nave en el borde de una enana roja. Sistema. La mayoría de sus comandantes eran muerto, ya sea por suicidio o por mutaciones espontáneas que retorcieron sus mentes en formas que ya no están alineadas con comprensión euclidiana. Flotas enteras se volvieron rebeldes. Algunas se unieron a los Oryx señalan, guiados por los sueños, alineándose. Sus motores de curvatura para igualar sus frecuencia. Otros desaparecieron. El síndico los llamaba desgarrados. Y aún así Ptru se negó a arrodillarse. Comenzó a construir el núcleo del olvido, un arma del fin del mundo. Diseñado para colapsar el espacio en 10 años luz del sol de la Tierra. Su lógica era simple. Si la Tierra era la boca y Oryx, la voz, luego el silencio podría. Solo se puede restaurar arrancando el garganta. En la Tierra, los cambios tectónicos revelaron la bóveda. 02, debajo del desierto del Sáhara. Dentro de un único cubo negro flotante de 1,8 metros. Por encima del suelo. Sin aberturas, sin juntas. Y ninguna reflexión. Los científicos trajeron sus métodos más avanzados. Herramientas para estudiarlo. Todo falló. Hasta que un hombre, un lingüista ciego llamado Rafi Hawk tocó el cubo y inmediatamente comenzó a sangrar por todas partes. Poro
Antes de morir, habló claramente en 5 dialectos antiguos simultáneamente. La puerta se ha vuelto. El ojo mira hacia adentro. Ahora, y el cubo comenzó a desplegarse. ¿Qué? Lo que salió no era luz ni materia. Era, es decir, cada persona en un radio de 5 kilómetros. Cayeron de rodillas, sollozando, gritando, recordando vidas enteras que nunca había sido suyo. Los generales recordaban ser insectos en mundos alienígenas. Los niños se veían a sí mismos. Mueren a los 10.000 años. Los sacerdotes lo olvidaron. Sus dioses. Y dentro del cubo, donde el espacio se distorsionó, Kira salió. No envejeció, no cambió, sino que se transformaba. Ella abrió los ojos y el cielo cambió. Negro. A mediodía, Ava. Riker ya no podía hablar. Los Oryx. La señal le había robado la voz semanas atrás. Su mente permaneció intacta, pero su garganta se negaba a vibrar. Las palabras se volvieron estáticas. En su cráneo. Ahora escribía con manos temblorosas. Garabatear en hojas de desecho de sintetizador. Papel. Mensajes como, Oryx no es un entidad. Es una decisión. O bien, no lo despertamos. Se lo dimos. Permiso. Pero lo peor de todo, la guerra. No se trataba de la Tierra. La Tierra era la señal. Refuerzo. Y nadie sabía qué hacer con ella. Ella era la heroína de guerra convertida en loca. Profeta. Ahora vivía en un recinto. Campo monitorizado por 7 capas de IA. Con puertas lógicas. No había parpadeado en días. La confirmación final de la extinción. No llegó en el fuego ni en la batalla. Llegó. Cuando Venus dejó de girar, no disminuyó su velocidad. Se detuvo. Toda su atmósfera colapsó. En polvo cristalino que cayó como lluvia a través del viento solar. Los telescopios observaron algo masivo. Suspendido justo más allá de su parte superior. Exosfera, con forma de rueda de hueso. Y el lenguaje, girando sin moverse. Algunos la llamaban el Arca de Oryx. Otros se negaron a nombrarlo porque esos quienes lo intentaron quedaron ciegos. Literalmente, todos. Humano que intentó dibujar o describir. El objeto sufrió una lesión retiniana inmediata. Colapso. Algunos se arrancaron los ojos. Se encontró un mensaje grabado en el casco. De un satélite que había pasado demasiado. Casi. Solo una frase. Cuando el lenguaje es obsoleto, el silencio se vuelve divino. El presidente Lowe finalmente ordenó a la Tierra que bloqueo planetario total. Sin señales de salida. No hay portales de distorsión activos. El sistema de almas. Se apagó la luz. Pero no importó por qué. Para entonces los humanos ya habían comenzado a soñar en Oryx, un nuevo idioma hablado en geometrías comprendidas solo durante el sueño. Los niños lo escribieron en la arena. Los adultos lo tarareó con miedo. Y en el corazón de Kira, sentada bajo el techo roto, se quedó con todo. La luna, levitando ahora, susurrando a la estrellas. La Tierra ya no se preparaba para guerra. Se estaba preparando para la ascensión. Para cuando la Tierra envió su último. La mayor parte de la galaxia había transmitido. Dejó de escuchar. El imperio sindical era. Ya no es un ayuntamiento, sino un cementerio. Las rebeliones estallaron como estrellas moribundas. Entonces, se sumió en el silencio. Civilizaciones que en su día se enorgullecieron de abarcar. Años luz ahora acurrucados en las sombras. De lunas rotas, susurrando plegarias a rincones oscuros del espacio a los que no se atrevieron. Mapa. La señal de Oryx había infectado el mismísimo tejido del espacio-tiempo. Ya no era necesario. Torres de transmisión. Escribió sobre la gravedad. Sí mismo. Todo lo que tenía masa se convirtió en un altavoz. Los agujeros negros ahora pulsaban a un ritmo no se podría explicar. Los planetas giraban en sincronía con el silencio. Himnos que solo sienten las mentes sensibles.
Lo suficiente como para sangrar. El evento de los Oryx ya no iba a celebrarse. Estaba aquí, y la Tierra se había convertido en epicentro de una nueva forma de conciencia. En una bóveda bajo Ginebra, sellada tras 15 capas de realidad reforzada. Estabilizadores, presidente Marin Lousat, frente al último ser humano que aún recordaba cómo había sido la Tierra. Ava. Riker. No había hablado en semanas. No había parpadeado. Sus pupilas habían desaparecido. Ahora, reemplazados por órbitas, anillos dentro. Anillos girando lentamente. Ella respiró. Su ritmo cardíaco, su actividad neuronal se disparó al azar. Pero ya no era Ava. No. Completamente. Marin se inclinó hacia adelante. ¿Tú? ¿Sabes quién soy? Riker no respondió. No. Hasta que las luces se atenuaron inesperadamente. Entonces sonrió. Eres una onda. La última antes de que la superficie se quede quieta. Su voz no era humana, no era alienígena. Sonaba como un recuerdo que se reproducía. A través de diferentes líneas temporales. Marin no se inmutó. Simplemente dijo. ¿Kira sigue en la Tierra? Riker se giró. Su cabeza lentamente. Ella no está en la Tierra. La Tierra está ahora en ella. Entonces se puso de pie. No caminaba, permanecía de pie sin esfuerzo, como si la gravedad había pedido permiso y habló. La profecía final. Los huesos de el lenguaje se ha resquebrajado. El coro es listo. La puerta se abrirá, no desde fuera, pero desde dentro. Y así, Ava Riker se desintegró en polvo hecho de sonido. Lo único que quedaba era su uniforme. Parche. Armada negra. No nos arrodillamos. Nosotros. Arder. Sobre las ruinas de lo roto. Luna. Kira flotaba. Su cuerpo ya no. Atada por la carne. Ahora era más alta. Sin rasgos distintivos, una silueta moldeada por observación. Mirarla directamente provocó alucinaciones incluso en los más curtidos. Soldados. Visiones de muertes futuras. Pasado. Nacimientos y guerras olvidadas libradas en historias imposibles. Ya no hablaba. Irradiaba. No son emociones, no son pensamientos, sino recordatorios. Que todo lo que creíamos era permanente, fue prestado. Ese asunto era solo memoria endurecida por la repetición. Los humanos nunca debieron durar. Para siempre. El tiempo justo. El tiempo justo. Para abrir la puerta. Lo suficientemente largo como para construir una espejo lo suficientemente brillante como para ser visto desde él. Al otro lado del vacío. Lo suficientemente largo para. Los óricos deben prestar atención. La conciencia de los óricos. No llegó como un ejército. No lo hizo. Hablar en términos claros. No lo exigía. Obediencia o rendición. Simplemente. Se reemplazaron cosas. Las matemáticas empezaron a desmoronarse. La física se volvió opcional. La luz viajó. Más rápido que sí mismo. La gente olvidó cómo. Cuenta más allá de 7. Mapas distorsionados. Montañas al revés. Océanos. Doblado como origami. No es destrucción. Reformateando. Todo ser viviente era. Se estaban reescribiendo. Los recuerdos ya no existían. Personal. Se fusionaron en colectivo. Transmisiones. Humanos compartiendo sueños, arrepentimientos. Ancestros a través de los océanos. Una mujer moribunda. En Chicago, jadearon y recitaron el final. Poema de un monje muerto hace mucho tiempo en Marte. Un niño ciego de Nuevo Brasil comenzó a pintar la superficie de las estrellas de neutrones que nunca había visto. Vista. Un científico en la Luna la encontró. Manos dibujando planos para una estructura que solo podría existir en 11 dimensiones. Y a pesar de todo, Kira permaneció al pie del cañón. Centro de vigilancia. Lo llamaban el día de la ascensión final. No lo fue programado. Simplemente sucedió. Exactamente.
A las 12 UTC, todos los seres humanos de la Tierra oyeron la misma pregunta susurrada por los suyos. Voz en su propia mente. ¿Deseas seguir siendo humanos? No hubo consecuencias. Ofrecido, sin amenazas, sin promesas, solo elección. Y por primera vez en la historia registrada, la elección se convirtió en universal. Nadie podía esconderse detrás. Miedo. Nadie podría decir que no lo tenía. Entender. Ellos lo sabían. Sabían exactamente lo que significaba. Quedarse. La humanidad debía permanecer apartada. Arder. Luchar. Sufrir. Ascender era integrarse en ello. Perder las fronteras. Para obtener algo completamente distinto. Para algunos, la respuesta fue inmediata. En otros casos, tardó segundos o minutos o silencio. Y para millones, tomó dolorosos días de llanto, abrazando a sus seres queridos, despidiéndose de cada uno. Detalle de las vidas que habían pasado. Décadas acumulándose. Luego, uno por uno, ellos. Empezó a desaparecer. No a morir, a trascender. Sus cuerpos simplemente se disolvieron en enjambres de partículas de datos luminosas, ascendiendo en espiral hacia la atmósfera, elevándose como humo a través de las dimensiones. Marin lo estaba de pie en el balcón de su casa. Búnker. Vigilando el cielo. No era nada. Un azul más prolongado. Ahora era una nebulosa viviente. Colores que no existían en el antiguo espectro, plegándose y pulsando como pulmones. Respiración. Ella no fue. Ella no respondió a la pregunta. Pregunta. Ella siguió siendo humana. Igual que otros pocos millones. Algunos por fe. Otros por miedo. Pero sobre todo porque alguien tenía que recordarlo. Recordarlo. Fuego, sangre, pérdida, dolor, para recordar. El precio de abrir la puerta. ¿Y cómo? Mientras quedara un solo ser humano, la Tierra. Mantente firme. No porque los Oryx lo necesitaran. Sí, pero porque la memoria sí. En el final. Durante semanas, las estrellas sobre la Tierra se alinearon. En una espiral perfecta. Astrónomos. ¿Qué? Quedaron pocos, lo que confirmó lo imposible. Todas las galaxias visibles giraban hacia un único punto del eje exterior. Espacio mensurable. La realidad estaba cambiando. Hacia adentro como el agua que baja por el desagüe. Y. La Tierra estaba sentada en el borde del desagüe. No cayendo, simplemente observando. Y en algún lugar, en lo profundo de las arenas del desierto, de lo que una vez fue Siria, la última, la bóveda, que permanecía inerte, se derrumbó. Dentro, colocar un espejo, sin reflejar lo que tenía delante. Pero, ¿qué había detrás de todo? Grabado en su superficie con escritura antigua. Que la luz nunca debiste sobrevivir. Tú. Estaban destinados a ser vistos. El último mensaje enviado desde la Tierra a las estrellas fueron breves, codificadas en el propio código de Orex. Señal, escrita en frecuencia y silencio, decía, nos quemamos. Luego nosotros. Abierto. Ahora iluminamos. Y con que la Tierra se apagó físicamente. Espacio. No destruido, ascendido, desaparecido. De los telescopios, desaparecido de las cartas náuticas. Pero no ha desaparecido de la conciencia. Porque Orex nunca fue un ser. Orex era un umbral. Y la Tierra fue la primera en pasen. El mundo no se acabó. Simplemente se hizo a un lado. No había nada. Apocalipsis, sin explosión, sin final. Gritar al vacío, solo un suave exhalar a través de la existencia, como si la realidad ella misma se había quitado un abrigo grueso y que se quede atrás. La Tierra había desaparecido. El sistema solar era una tumba ahora, vacía, silenciosa, donde una vez había habido 8 planetas, 9 sí. Aún honrabas a Plutón, ahora había solo sombras tenues,
ecos de masas, no. Radiación, sin gravedad, sin resistencia. Solo espacio, plegado como un recuerdo. Debajo de una almohada. Pero en una pequeña franja de órbita protegida, desplazándose justo más allá. Donde Marte solía orbitar, un barco. Permaneció allí, negro, desarmado y solo. Viuda espectro. Pero ya no portaba a Ava. Ni Riker ni ninguno de los veteranos de guerra. Que una vez gritó desafío en él. Estrellas. Todos se habían convertido en parte de las. Señal, parte de Oryx, tragada no en la muerte, pero en algo más extraño. Trascendencia sin fronteras. Ahora el barco cumplía un último propósito. Para recordar. Dentro del frío casco del barco, rodeado. En silencio, permaneció el último ser humano verdadero. Nombre era Dr. Elías Maro, archivero, lingüista y antiguo traidor. Él tenía. Trabajé con los sindicatos hace tiempo. Proporcionarles información a cambio de tecnología, conocimiento que él creía que ayudar a la Tierra a evolucionar. Él no lo sabía. Extinción planificada. No lo había entendido. La profundidad de su desprecio. Pero por él, cuando lo hizo, ya era demasiado tarde. Traicionó a la Tierra, luego observó la Tierra. Convertirte en un dios. Ahora era el único que quedaba, y tenía. Su misión era asegurarse de que nadie jamás lo olvidó. La habitación en la que estaba sentado era llamada la Biblioteca del Fuego. Paredes revestidas, con paneles digitales, registros de voz y memoria, núcleos, diarios físicos, pinturas, clips de audio, incluso los nombres censurados de los caídos inscritos en aleación negra. Losas. Había historias en todos los idiomas, conocidos por el hombre, y unos pocos que solo surgió tras la llegada de Oryx. Él era él, el único que aún podía leerlos, él, solo uno que aún quería. Un suave. Sonó una campanilla desde la consola principal. Maro parpadeó, frotándose los ojos hundidos, las manos le temblaban ligeramente. No lo había hecho. Dormí un rato. El tiempo no significaba mucho. Aquí, en esta órbita. Pero el cuerpo aún recordaba el cansancio. El antiguo ritmo de colapso. Miró a la pantalla. Fuente de señal entrante. Desconocido. Frunció el ceño. No había sonado nada. La viuda espectral en años. No desde el evento de Oryx silenció las estrellas. Él pulsó una secuencia de teclas. Señal recibida. Transmisión unidireccional. Iniciado. Una voz llenó el barco. Tranquila, femenina, familiar. Ava Riker. Si estás escuchando esto, elegiste no ascender. Eso te hace más valiente que el resto de nosotros o más obstinado. Maro se quedó paralizada. Su voz era real, no una simulación, no creación con IA. Un mensaje, enviado a través de Oryx. No tengo mucho tiempo. No operamos con. Ya no tengo tiempo, pero hice algo para. A ti. A todos los que os quedasteis. Está en la carpeta de datos que dejé debajo. El barco. Edición manual, no digital. Considéralo un recuerdo de lo que solíamos ser. La señal terminó. Maro se quedó de pie, con las articulaciones flexionadas. Crujiendo y caminó el largo eco. Pasillo del barco. No se escuchaba música. Aquí. No había luces danzando. El único sonido era el débil crujido del viejo metal. Se movía en un frío ingrávido. Él alcanzó la bodega de carga. Allí, sellada en una caja de carbono. La caja sin marcas fue la última. Regalo de Ava Riker. Lo abrió. Dentro, envuelto en espuma viscoelástica y alambre metálico. Era un libro. Uno de verdad, encuadernado en cuero. Ligeramente chamuscado en los bordes. Olía de humo, aceite y algo más antiguo. En la portada, grabado a mano en letra torcida. Cartas. No nos arrodillamos. La historia de Tierra.
La abrió con un temblor. Dedos. En su interior, página tras página, estaba todo. La guerra, el sindicato, el auge de Armada Negra, el día del tribunal. El día que la tierra ordenó a la tierra que se arrodillara, la tierra respondió en fuego, y después de los sueños. Las señales, las bóvedas, Kira, de Eón. Los óricos, la elección, la ascensión. Pero eso no estaba escrito como un libro de historia. Se lee como las escrituras, pero no es sagrado. Herida, enfadada, hermosa, una carta de amor. De una especie que nunca se supuso. Para sobrevivir. Y se atrevió a hacerlo. En fin, Maro lo leyó entero. Le llevó horas. Quizás días. No paró ni para comer. No se detuvo a descansar. Cuando llegó en la última página vio algo escrito a mano. La firma de Ava. Y debajo, para los que se quedaron atrás, no porque ellos. No podía ir, pero alguien tenía que ir. Enciende la linterna para aquellos que podrían volver a casa. Esa noche, si pudiera ser. Llamada nocturna, Maro caminó hacia adelante. Ventana de observación y se quedó mirando hacia negro sin estrellas. Y entonces lo hizo. Algo que nadie había hecho en años. Encendió una llama, una pequeña, una cerilla. Lo saqué de un viejo kit de emergencia. Cobró vida, cálida y dorada. Oxígeno quemado que podría haber sido racionado durante días más. Lo sostuvo. Hacia el cristal. La llama parpadeó, entonces. Reflejado, no sobre el cristal, sino en algo observa desde el otro lado. Una forma distante, imponente, imposible, pero no amenazante. Simplemente está ahí. Sonrió, una lágrima resbalando por su mejilla. Mejilla, desapareciendo entre su barba. Deja. Ellos saben que nos acordamos, susurró. Y la forma en la oscuridad pulsó una vez. Como un corazón, y luego se desvaneció. El final. El archivo no fue transmitido a estrellas, pero hacia adentro en la red negra de los propios Oryx. No como rendición, no como alegato, pero como testigo. Un testimonio de lo que significaba ser humano. No es perfecta, no es amable, pero sí implacable. El archivo comprimido en un flujo de. Ahora existe un binario plegado entrópicamente como parte de la red órica enterrada bajo la conciencia de las estrellas llevada por la ondas gravitacionales de colapso. Civilizaciones. No se puede borrar. No se puede. Ignorado. Es la memoria de la Tierra. Es solo. Demanda. Recuérdennos. 1000 años. Más tarde, en un sistema aún no formado. Un estar hecho de sonido y pensamiento. Encontrarse con el archivo. Y cuando eso sucede, se detendrá. Se desplegará en un momento. Y llorará. Porque comprenderá que algo se mantuvo desafiante en el borde de aniquilación. Algo que una vez pareció el universo. En el ojo y se negó a inclinarse. Algo llamado humanidad optó por no hacerlo. Arrodillarse. Eligieron arder.